Capítulo 281. Padre. Me llamó Repstein. Recibimos un mensaje telepático. Debo reunir fuerzas y volar para ayudar a combatir a otro grupo de enemigos antes de que llegue a la frontera. Y se dio la vuelta para irse volando, como si pensara que no querría participar ni al menos mirar. Volé tras ella, claro. Inspiraré a los soldados y veré que, además de las mantis, intenta matarte ahora, Repstein, dije. Combates como estos son demasiado bajos para mi padre. Debería estar luchando contra las bestias más grandes del bosque, pensó Repstein, tan alto que lo escogí, casi, sin querer. En voz alta, sin embargo, ella simplemente cuadró la mandíbula. Como usted diga, padre. No volamos directamente al campo de batalla. Como dijo Repstein, primero tenía que reunir sus fuerzas. La mayoría de las abejas en este campamento eran obreras regulares sin la telepatía más básica o sin ella en absoluto. Solo había unos pocos B-marines y B-owns telepáticos para comunicarse. Entonces, en lugar de enviar mensajes directos a sus fuerzas de reserva, Repstein tuvo que volar ella misma y reunirlos personalmente. A pesar de ser un método tan ineficaz, tardó muy poco. Repstein solo tuvo que decir ataque. Y todos reunieron sus martillos y lanzas, se pusieron la armadura que tenían, escamas de dragón o metal si tenían suerte, piel y hueso si no, y salieron volando en formaciones ordenadas. Ver esto me llenó de orgullo y satisfacción. Mis niñas estaban tan bien entrenadas. Tan organizadas. Pronto, un escuadrón de 500 soldados, liderado por Repstein, despegó. Su espíritu de lucha, ya de por sí exaltado, llegó hasta el cielo al ver que yo los guiaría a la batalla. Volamos a la velocidad relajada de vuelo primero, que, para la mayoría de las abejas de la formación, era lo más rápido que podían volar, especialmente con todo su equipo. A esta velocidad, tardamos casi media hora en alcanzar la designación. Por suerte, la advertencia nos llegó mucho antes. Cuando Repstein se detuvo de repente, al principio ni siquiera vi al enemigo. Entonces aparecieron abajo. Arañas. Al principio, no las reconocí por lo bien que se mimetizaban con la hierba rojiza y las sombras marrones. Cada uno de ellos era tan grande como una abeja y se arrastraba por el suelo con sus 8 poderosos brazos. Si bien su parte superior parecía casi humana, su parte inferior, o espalda, donde en lugar de piernas solo había una enorme cola parecida a un abdomen y más brazos, era simplemente repugnante. Al menos el espeso pelaje marrón, negro y gris que los cubría ocultaba parte de su fealdad. Lo que era inusual para las arañas era que viajaban en grupos de al menos un par de cientos de criaturas. De esta manera, me recordaban a manadas migratorias, seguramente viajaban en busca de nuevas presas. Nosotros. Entrecerré los ojos para comprobar sus estados, pero no pude distinguir nada desde esa distancia. Así que observé cómo Repstein organizaba a los defensores para que se sentaran en filas en los árboles cercanos. Me mantuve cerca de ella, pero sin interferir con los procedimientos establecidos. Las arañas disminuyeron su velocidad al vernos con sus múltiples ojos. Fue entonces cuando por fin pude ver sus estados. Araña. Salud. 21/21. Resistencia. 13/16. Especie. Araña saltarina color canela. Y debajo de eso había otro maldito pergamino de habilidades. Agilidad mejorada V, defensa mejorada tercero, inteligencia mejorada tercero, garras segundo, mordedura venenosa, potencia de veneno aumentada tercero, mordedura ácida, potencia de ácido aumentada 13, dientes afilados cuarto, salto mejorado V, max. Camuflaje tercero, apuntado preciso, reflejos de aversión al peligro, fertilidad aumentada sexto, desarrollo juvenil más rápido cuarto, cooperación, tácticas de manada avanzadas. Espera, picadura de ácido. Parece que, como todos desarrollamos inmunidad al veneno, alguien decidió especializarse en ácido. Ja, qué broma. Las abejas tienen más o menos la misma protección contra ambos. Demasiado poco, demasiado poco. La inteligencia relativamente alta de estas arañas era mucho peor. Prepárate para que te ataquen, Repstein. Advertí. Esas son arañas saltarinas. Ella asintió. Gracias, padre. Conocemos a los de su especie, padre. Listos para los ataques enemigos, soldados. Ellos pueden saltar, pero nosotros aún podemos volar. Repstein alzó su lanza y guardó silencio. Los soldados también guardaron silencio.
Incluso el viento dejó de soplar en ese momento, los únicos sonidos eran los pasos de las arañas. ¿O debería haberlos llamado pasos de brazos? Disminuyeron un poco la velocidad y luego comenzaron a dispersarse en semicírculo, como para rodear a nuestro grupo. Estas arañas realmente tenían tácticas impresionantes para atrapar insectos. Mientras pensaba en esto, el primero saltó. A pesar de parecer torpe, sus brazos lanzaron a la araña por los aires como una bala de cañón. Con solo una fracción de segundo de retraso, toda la horda se lanzó al aire, aparentemente para enterrar a toda la primera fila bajo sus cuerpos. Las abejas volaron para encontrarse con ellas en igualdad de condiciones, en lugar de quedar atrapadas debajo. Redstein y yo, que estábamos más atrás, no nos vimos afectados, pero también volamos hacia arriba. Mejor maniobrabilidad. Apuñálalos. Aplástalos. Grité. Tienen defensas débiles. No es que necesitaran mi mando. Eludían los ataques enemigos con elegancia. Luego, cuando las arañas estaban indefensas en el aire justo después de aterrizar, las atacaban con alegres gritos de guerra. Las arañas intentaron cubrir los ataques fallidos de sus camaradas cronometrando de modo que algunos de ellos ocurrieran después de un retraso mayor, pero los soldados de Redstein también tenían camaradas que les cuidaban las espaldas. También éramos aproximadamente el doble que arañas. Pronto, el primer ataque de las arañas fue aplastado, y solo unas pocas abejas resultaron heridas. Pero nadie murió. Sin embargo, el ácido de las picaduras de las arañas chisporroteó sobre la armadura de muchas más abejas. Mientras tanto, las arañas se marchaban en desorden, dejando atrás varias docenas de heridos y muertos. Sí. Aprenderán a buscar comida en otros lugares. Soldados, ayuden a los heridos y empiecen a recoger los cadáveres. La carne de las arañas es correosa, pero estará en una sopa. Sonreí. Si cada pelea es tan fácil como esta, no tengo de qué preocuparme, jefe Redstein. Está bien, tú. Me detuve al verla congelarse. ¿Otro mensaje telepático? Hay otro enemigo acercándose a una posición en nuestra zona de control. Capítulo 282. Esta vez, el enemigo era un jabalí, completamente inevolucionado. Era más inteligente, o más cauteloso, que las arañas. A pesar de su tamaño, decidió no pelear con un enjambre de abejas y retrocedió. Pero los exploradores de Redstein lo siguieron durante un rato más. Solo después de esto pudimos regresar al fuerte. Para entonces, el sol rozaba el horizonte y tiñeba el cielo de rojo. Le conté a Redstein todo lo que aprendí al observar las características de las mantis y las arañas saltadoras que conocimos, así como también algunos otros insectos solitarios que vimos, y generalmente ahuyentamos, en nuestro camino. Gracias por tu sabiduría, padre. Me aseguraré de que mis soldados estén preparados para estos enemigos. No lo dudo. Además, mata a esas mantis que atrapaste, Redstein. La próxima vez, si quieres atrapar a alguien, una muestra será suficiente. Sí, padre. Para mayor efectividad, podemos usar las mantis como objetivos de entrenamiento. Los novatos pueden perfeccionar sus habilidades combatiéndolas. Por supuesto. Es mucho mejor adquirir experiencia de combate en un entorno controlado. Redstein infló el pecho, visiblemente complacida de que aprobara su idea, y saludó. Estoy feliz de trabajar para el Imperio. Ahora, padre, ¿quieres ver algo más en nuestro campamento? Pronto enviaremos patrullas nocturnas y despertaremos al segundo turno de soldados. Si bien las patrullas fronterizas originales solo patrullaban durante el día, ahora nuestra seguridad se reforzó considerablemente. Los soldados luchaban por turnos, día y noche, porque nuestros enemigos solían ser nocturnos. Las batallas nocturnas, donde las abejas podían ver mucho peor que durante el día, eran las peores. Pero claramente los soldados de Redstein no necesitaban mi ayuda, lo cual fue genial. Sonreí y negué con la cabeza. No, volveré a la colmena supremo mientras pueda. Solo, destructor, tengo hambre, lo que significa que tú también. Vamos a comer algo. Sí, padre. Saludó Destructor desde atrás de mi hombro. A comer. Soldados, traigan las raciones de campaña. No hace falta. Protestó Redstein. Déjame invitarte a algo mejor. Aquí siempre tenemos carne fresca. Y los soldados estarán encantados de verte en su comedor.
Así fue como nos vimos envueltos en saludar a los soldados en el comedor y levantarles la moral entre bocados de mi merienda, que era más bien una segunda cena. Es cierto que la comida estaba realmente deliciosa, pero no me atreví a preguntar de quién era la carne. Esta comida se prolongó durante mucho tiempo, y en medio de ella, recibí un mensaje telepático de Ambrosia, preguntándose por qué aún no estaba en casa, compartiendo nuestra cama. Así que, por supuesto, después de terminar de comer, aunque ya estaba casi completamente oscuro afuera, quise volar a casa lo más rápido que pudiera. Y el cielo debió oírme y decidió arruinar mis planes enviando una tormenta. Al salir del comedor, podía oír su tamborileo incluso por encima del zumbido de las abejas. Al mirar afuera, solo vi una oscura pared de agua en movimiento. Una tormenta. Qué buena noticia para los soldados del turno de noche. Descansan un día más, dijo Rextin, que salió a despedirme. Sonrió y comprendió lo que esto significaba para mí. Padre, ordenaré de inmediato que preparen lugares para dormir para usted y sus guardaespaldas. Suspiré. Volar en estas circunstancias era imposible, incluso para mí. Si no me hubiera golpeado el agua o me hubiera congelado por el viento en contra y la humedad, me habría perdido con la poca visibilidad. Esto también se aplicaba a todos los demás insectos y a la mayoría de los animales más grandes. Durante las tormentas, nuestras fronteras estaban a salvo, incluso sin protección. Bueno, supongo que no tengo otra opción. A ver cuánto dura esta tormenta, al menos. Le dije a Amy que llegaría tarde hoy, lo siento querida, te amo, te habría besado si hubiera estado allí, luego le pedí que le preguntara a los oráculos sobre el clima. Intentar hablar telepáticamente con los oráculos directamente era una mala idea. Estaban tan absortos en sus visiones, incluso en el mejor de los casos, que de todas formas no te oían. Y leer sus pensamientos, era como leer los pensamientos de 100 personas a la vez. Después de un tiempo, recibí mi mensaje. En el pronóstico del tiempo de hoy, la probabilidad de tormenta era muy baja. Le pregunté personalmente a una de las oráculos, y me respondió que si se desataba una tormenta, probablemente no duraría mucho. Pero, claro, no estaban completamente seguros, Nettie. Gracias, Andy. Nunca lo son. Bueno, entonces vuelo de regreso a la mañana siguiente. Buenas noches. No era la mañana siguiente. Como para fastidiar todas las predicciones, la tormenta duró la mayor parte del día, obligando a los soldados del fuerte de Rextin, en lugar de su habitual entrenamiento y relajación, a cavar trincheras adicionales para alejar el agua de lluvia. Las mantis se habían ahogado todas en sus fosos antes de que la tormenta los erosionara por completo. Y tenía que hacer todo mi trabajo a distancia. La telepatía era cómoda, pero usarla demasiado, sobre todo cuando más de una persona me enviaba mensajes a la vez, me estaba dando un dolor de cabeza. Cuando finalmente regresé a Ibe Supremo, estaba completamente listo para decir que no estaba disponible por el resto del día, abrazar a Ambrosia y simplemente relajarme. Pero cuando entré en las cámaras reales, a punto de darle a mi esposa abeja una pequeña, ella ya debía haber oído sobre mi llegada, incluso si no le advertí, pero agradable sorpresa, vi algo que me hizo abrir la boca en estado de shock y preguntarme si estaba borracho. En nuestra sala de estar, donde a Ambrosia le gustaba sentarse cómodamente sobre almohadas rellenas de piel mientras leía documentos y escuchaba a los asistentes, estaban sentados 2 Ambrosias. Idénticas a la última escama brillante de sus vestidos y al último número de sus hojas de sistema. Me froté los ojos, pero el segundo no desapareció. Uno leía informes, mientras el otro comía miel del tarro con los dedos desnudos. ¿Qué diablos pasó en la colmena en el poco tiempo que estuve ausente? Capítulo 283. Ante mi aparición ambas Ambrosias se pusieron de pie en señal de saludo. Yo todavía me quedaba mirándolos boquiabierto. Nettie. Por fin estás aquí. Dijo el que sostenía la tablilla de cera, sonriéndome con dulzura. Nettie. Tardaste demasiado en volver, dijo el comemiel con la misma sonrisa. Bueno, algo andaba muy mal aquí. Pero, ¿qué exactamente? Cerré la boca y negué con la cabeza, pues mis esposas abejas parecían preocupadas. Hola, Ambi y Ambi, les devolví la sonrisa, pero no me acerqué a abrazarlos. La sensación de que algo estaba mal todavía persistía en mi cabeza, molestándome con una insistencia que no me permitía simplemente descartar el sentimiento.
Sentí que había peligro aquí, pero ¿por qué me sentiría amenazada en mi propia casa, en el corazón de Ibe Supremo, donde miles de mis hijas estaban listas para defenderme en cualquier momento? ¿Nettie? ¿Pasa algo? Preguntó Ambrosia con una tablilla de cera, mirándome con el ceño fruncido. La otra Ambrosia asintió con la misma expresión, como si hiciera eco silenciosamente de la pregunta. Yo, no sé. ¿De verdad me estoy poniendo mal de la cabeza? Negué con la cabeza. ¿Sabes? Voy a darme un baño después del viaje, y luego, quizás se aclare. Al menos tendré menos polvo. Te prepararemos un baño caliente, y espero que te ayude. Y si no, sé lo que siempre te despeja la mente, dijo Ambrosia, sonriéndome con picardía. La otra Ambrosia asintió. Sí, y también nos despeja la mente de preocupaciones después de que regresas de lejos. Me sonrojé, sintiendo mi creciente excitación y algo más. La sensación de incomodidad no desapareció, pero pasó a un segundo plano. La idea de dos Ambrosias a mi lado, con un pecho suave para cada mano, me resultó extrañamente novedosa y excitante. Pero sabía que tomaría un tiempo calentar el agua para el baño a pesar de la cantidad de asistentes que podían llevarlo, y la sensación de que algo andaba mal todavía estaba allí. Lo siento, pero necesito revisar algo urgentemente, dije, retrocediendo un paso. Quizás me aclare la mente aún más rápido. ¿Eh? Sonreí a mis esposas abejas de manera tranquilizadora. Te lo explicaré todo cuando entienda por mí mismo lo que está pasando. Con esa promesa, salí volando, dejando atrás las cámaras reales y sobrevolando los laberintos de la mezcla de arquitectura antigua y moderna de la Colmena Suprema. Allí, al borde de la cueva Colmena, se alzaba el oráculo, una especie de torre, academia y dormitorio para los oráculos. Padre. La jefa oráculo indecisa me recibió en la entrada. No estaba segura de si predijo mi aparición o si simplemente estaba rondando por aquí a menudo. Las hermanas se alegrarán de verte de visita. Tú también quieres preguntar algo, no sé si puedo responderme. Hablemos adentro. Me condujo a las amplias habitaciones del oráculo, donde los oráculos podían socializar y meditar libremente. Había una docena allí en ese momento, y todos me recibieron con sonrisas, pero sin sorpresa. Le devolví el saludo y un decided me condujo a una mesa con algunos asientos vacíos. Otros oráculos principales y yo no veíamos grandes amenazas en el presente del imperio. En cuanto al futuro, centramos nuestros esfuerzos en la rebelión de los Farini humanos, como nos pediste. Asentí. Como descubrimos mediante ensayo y error, los oráculos solo podían predecir lo que sus hijos futuros presenciaban con sus propios ojos. Se podría decir que vivían sus vidas varios días antes del presente. Excepto que no era solo una vida, sino todas las posibles. Por eso siempre había uno o dos oráculos presentes en las sesiones del consejo. Permitían a sus hijos futuros ver lo que se hacía y ocurría en el imperio para que pudieran predecirlo. Porque, para el pasado, estos oráculos eran sus hijos futuros. Sí, esto también me confundió al principio. Pero soy demasiado inteligente como para que algo así me desconcierte por mucho tiempo. La cuestión era que la mayoría de los oráculos obtenían su información de segunda mano, ya sea del consejo o entre ellos. Luego les costó mucho esfuerzo examinar las posibilidades para encontrar las más frecuentes. Como quería que Farini ganara, pedí a la mayoría de los oráculos que tomaran los informes de nuestros agentes y predijeran el futuro basándose en ellos. En cuanto al imperio, solo unos pocos oráculos se quedaron pensando en ello. Quizás no debería haber hecho eso. Aún así, quizá tengas una predicción para mí, dije. Siento que algo anda mal, pero no entiendo por qué. Como si hubiera una amenaza que no puedo ver, incluso ahora. Indeciso asintió en señal de comprensión. Ah, yo también me he sentido así últimamente. He estado buscando con más ahínco en mis sueños, intentando encontrar una respuesta, pero eran más confusos de lo habitual. Muy tranquilos, sin embargo. Siempre está mal que sean tan tranquilos, pero la mayoría de mis otras hermanas no tienen este problema. Ella se frotó la frente cansadamente y yo fruncí el ceño. Quizás te estás enfermando. Deberías ir al hospital. Hablaré con tus hermanas y tú cuida tu salud. Pero aún faltan 2 días para mi chequeo, y mis predicciones no me dijeron que me enfermaría. Se quejó indeciso. No quiero que los médicos me vuelvan a pinchar. La miré severamente y no dije nada. Indecisa bajó la cabeza. Sí, padre. Le di una palmadita en el hombro y le sonreí reconfortante. Es por tu bien.
Nadie debería subestimar su salud, sobre todo con lo fácil que es enfermarse en nuestras circunstancias. Ahora, vete. Y si los médicos creen que estás enfermo, quizá sea la causa de mis problemas. Indeciso asintió con tristeza y se fue, señalándome algunos de los oráculos más talentosos antes de irme. Sabiendo que no tenía mucho tiempo antes de que mi baño estuviera listo, fui a hablar con ellos. Queridas, ¿tienen alguna profecía que le quite las preocupaciones a su padre? ¿O al menos que le dé una pista? Capítulo 284. Había 5 oráculos sentados cerca, todos bastante jóvenes y probablemente sin predecir nada más importante o difícil de observar que el clima. Hasta mi llegada, conversaban entre ellos en voz baja. Ahora todos se giraron hacia mí como una bandada de pájaros asustados con ojos lindos y abiertos. No, no estamos seguros, padre, dijo uno de ellos. Pero intentaremos pensarlo. Ahora mismo, ¿sí? Se volvió hacia sus hermanas, quienes comenzaron a asentir. No previmos la tormenta de ayer. Fue terrible, algunos edificios sin terminar quedaron destruidos, y la hermana indecisa nos regañó por ello, dijo otro oráculo, y luego tarareó pensativo. Pero esto fue ahora. ¿Qué fue antes? ¿Qué pasará ahora? Suspiré. Si seguían siendo tan poco claros, no llegaría a nada, pero esto era algo común con los oráculos. ¿Te ayudará si te cuento cómo empezó todo? Tal vez. Vale la pena intentarlo, entonces. Me puse las manos en las caderas y la otra sobre el pecho. Bueno, todo empezó cuando, quizás cuando regresé de mi inspección. Sí. Me sentía muy bien cuando despedí a Destroyer y compañía, y luego fui a sorprender a Andy. Como piezas de dominó, los 5 oráculos inclinaron sus cabezas hacia la izquierda uno por uno mientras yo fruncía el ceño y pensaba. Me impactó algo en ese momento. Lo recuerdo con claridad. Ah, sí. Me sorprendió que hubiera 2 ambrosías. Pero, ¿por qué me impactaría eso? Y la sensación de que algo andaba mal apareció casi al mismo tiempo. Los oráculos quedaron boquiabiertos. Una de ellas incluso se puso de pie de un salto, solo para sentarse. Pero, padre. Siempre hubo una sola reina en cada colmena, incluso en la colmena suprema. Y Ambrosía es un nombre especial de nuestra madre. Nadie se atrevería a copiarlo. Ni siquiera añadiéndole números. Los demás oráculos parecían tan agitados como el que habló en voz alta e inmediatamente comenzaron a susurrar entre ellos. ¿Soñaste con esto? No. Bueno, quizá. No lo sé. Ah, esto no puede ser normal, ¿verdad? Si hubiera una segunda reina, nos lo habrían dicho. Se lo habrían dicho a todos. ¿Quién fue a escuchar a los heraldos la última vez? Sí, pero no había nada sobre nuevas reinas. ¿Y ni siquiera soñé con eso? Se oía cada vez más parloteo. Otros oráculos en la sala, algunos que no participaban directamente en la conversación, pero que seguramente escuchaban, ahora parecían igual de desconcertados y alarmados. Me froté la sien y levanté una mano para acallarme. No funcionó al instante, pero con el tiempo el ruido se calmó. Tienes razón. A las reinas nunca les gustó compartir, y una reina siempre era suficiente para una colmena. Pero, quizás esta sea la excepción. Al fin y al cabo, ambas son Andy. Aunque solo se convirtieran en 2 personas hoy. Mi otra mano me frotó el pecho. ¿Padre? Preguntó tímidamente un oráculo. ¿Entonces esto que pasó es malo? Sentí que por fin podía controlar mi extraña ansiedad. Su origen era esta extraña dicotomía entre mis recuerdos y mis sentimientos. Mi lógica me decía que debería estar impactada y alarmada por la repentina clonación de mi esposa abeja, pero mis sentimientos se negaban. El resultado me causó náuseas. Se me hizo un nudo en la garganta. Creo que es malo. Y creo que tenemos una infiltrada entre nosotros. De alguna manera, entró sin dar la alarma, quizás durante la tormenta. O incluso antes, ¿quién sabe? Tiene una poderosa habilidad para hipnotizar a la gente. Incluso podría engañar a mi sistema. No sería extraño que engañara a mis soldados. Observé a los ansiosos oráculos. Pero no los afectó, quizás la capacidad del infiltrado para influir en las mentes tenga un límite. Espera, ¿qué hay de indecisa? Si sintió lo mismo que yo, ¿también la afectó el infiltrado? Tenía que volver a ver a indeciso. Mientras tanto, saludé con la mano, atrayendo la atención de todos los oráculos en la sala. Por favor, mantén esta reunión en secreto.
Yo me encargaré de esto, así que no tienes de qué preocuparte. Los oráculos asintieron en señal de comprensión, y poco a poco se fueron calmando al ver mi sonrisa tranquilizadora y el sonido de mi voz firme. Sabía que podía confiar en que no chismearían. Indecisa les había inculcado a todos sus alumnos la importancia de mantener ciertas cosas ocultas a los demás, para que no se preocuparan por el futuro. Oh, los oráculos hablan, pero solo entre ellos. Eran cuidadosos con los trabajadores que mantenían al oráculo y también cuidaban de los oráculos. Me despedí de los oráculos y volé al hospital en busca de Indecisa. Por si acaso me oía, le envié un par de mensajes telepáticos, pero debieron de perderse en su mente onírica. Afortunadamente, un Decided estaba en la sala de espera del hospital, sentada en una fila con otras abejas que esperaban que un médico quedara libre. El ambiente allí era mucho más animado que en las salas de espera de los hospitales de la Tierra. Mis hijas, incluso enfermas o sospechosas de estarlo, hablaban con entusiasmo con sus vecinas para no aburrirse. Alguien incluso cantaba en un rincón, y otra abeja reparaba su martillo, claramente sin querer perder ni un minuto de su preciado tiempo. Por supuesto, todo esto se apagó rápidamente cuando las abejas notaron mi presencia. Exclamaciones de asombro y miradas de asombro me siguieron, como siempre. Les devolví a todas mis hijas mi habitual sonrisa rápida y me acerqué a Indecisa. Olvida lo que te dije antes, necesitamos hablar en privado, oráculo indeciso. Mi cara debió expresar lo serio que era, porque ella siguió sin hacer preguntas, a pesar de su evidente sorpresa. De regreso al oráculo, en la habitación personal de Indeciso, que era tan privada como podía suponer en ese momento, le expliqué la situación tal como la entendía. ¿Y cuando empezaste a sentirte rara, Indecisa? Pregunté. Debió ser cuando el infiltrado te hipnotizó. Quizás esto también afectó a tus profecías. ¿Cuándo? Indecisa se frotó la frente. Creo que pasó, Capítulo 285. Hace unos días, quizás 3. ¿O más? Dijo finalmente Indeciso. Vi a alguien y me pareció extraño. Se parecía mucho a otra persona y olía de forma muy similar. Tengo una memoria perfecta, así que me pareció raro que alguien fuera tan idéntico, hasta la última pequeña cicatriz. ¿Sabes el nombre Ata abeja? Indecisa meneó la cabeza. Era solo una recolectora. Aunque parecía un poco perdida, no me preocupé por ella en aquel entonces. Después, se fue volando, y nunca pensé que fuera importante. ¿Y dices que era una infiltrada, padre? ¿Qué hacemos? Me arranqué un mechón de pelo. Primero, debemos descubrir quién es la verdadera Ambrosía. Y segundo, debemos lidiar con la infiltrada. Pero esto último debe hacerse con mucho cuidado. Si se da cuenta de que la estamos siguiendo, se esconderá fácilmente entre la gente de la Colmena Supremo, o incluso escapará de la colmena. Me interrumpió un mensaje telepático de la misma persona de la que hablamos. Bueno, al menos el original. Nettie, te espera el baño, y se enfriará si no te corres rápido. ¿Te sientes mejor? Oí que fuiste a los oráculos, ¿todo bien? Dejé escapar un suspiro. Hasta ahora, el infiltrado no lastimó a Ambrosia, ni a nadie que yo conociera, pero si Ambi le deja saber al infiltrado que está bajo escrutinio, esto podría cambiar. También supuse que ahora mismo estaba hablando con la verdadera Ambrosia. Dudaba que la infiltrada tuviera habilidades telepáticas. Si las tuviera, implicaría primero que era tan inteligente como un humano, ya que el gen de la telepatía requería una alta inteligencia, pero esto era posible. Si estaba hablando con la infiltrada, era aún más importante no dejarle saber que algo andaba mal. Sí, Ambi dije. Creo que es solo el mal tiempo que me aprieta. Ya sabes, cuando la presión atmosférica cambia, a algunas personas sensibles les da dolor de cabeza. Quizás tanto pensar me puso la cabeza sensible, ejem. En fin, me voy a bañar pronto. Pero me bañaré sola, ¿de acuerdo? Ambrosio, ¿cómo esperaba que fuera auténtica? Todavía sonaba un poco preocupada cuando respondió. Atmósfera, no sé qué es, pero te dejaré en paz si quieres. Los asistentes tampoco te molestarán. Descansa, Nettie. Sonreí suavemente ante el cuidado de Ambi, pero esa sonrisa se desvaneció cuando recordé. Mis ojos se volvieron hacia un indeciso que esperaba nerviosamente. Parece que la hipnosis se basa en la proximidad, dije. Al menos, según tu experiencia y la mía. Si acierto, debería ser fácil determinar quién es la verdadera Ambrosía.
También sé a quién no debería afectar la hipnosis ahora mismo. Tal vez podría intentar atrapar al infiltrado por mi cuenta, pero ¿quién sabía cuáles eran sus capacidades? En mi cabeza apareció un plan rudimentario, y para ejecutarlo, indeciso tenía que llevar algunos mensajes. Escucha rápidamente lo que debes hacer, indeciso. Le transmití las instrucciones del plan que acababa de idear y luego volé a darme un baño caliente, solo con la compañía de mis pensamientos ansiosos. La verdadera Ambrosia y la infiltrada, ambas con apariencia y comportamiento idénticos a simple vista, se encontraban a un par de habitaciones de distancia. Al salir del baño, limpia de la cabeza a los pies, fui directo a donde estaban mi reina y su doble en la sala de estar, mientras también enviaba un mensaje a Destroyer. Tan pronto como entré a la sala de estar, ambas Ambrosias se giraron para saludarme nuevamente, pero entonces una de ellas se detuvo. Oh. Me han dicho que hay un problema urgente en el panel de cría, dijo Ambrosia, llevándose la mano a la sien con el ceño fruncido. Nectus, Ambrosia, ¿quieren mirar también? No creo que sea nada grave, pero al menos las enfermeras se merecerán una reprimenda si me llaman por unanimidad. Fruncí el ceño. Era una estratagema para separar al original del infiltrado. Se suponía que Ambi no debía llamar al infiltrado con ella. Y la infiltrada, intenté sondear sus pensamientos y me sorprendí cuando funcionó. Si esto es algo serio después de todo, yo también debería saberlo de primera mano. Ay, si entramos todos juntos, entrará el pánico y no podrás hacer nada. Dije rápidamente. No es que el peine esté lejos. Llámanos si necesitas algo. Y sé que si esto fuera realmente serio, tendríamos una predicción de antemano. Para mi alivio, Ambi asintió, luciendo menos preocupada y más infeliz. La infiltrada Ambrosia también asintió. Si las enfermeras jefes no pueden decidir nuevamente qué celdas reciben las primeras raciones de comida, las degradaré y encontraré a alguien que pueda llevarse mejor, declaró, dándose la vuelta para marcharse. En cuanto la puerta se cerró tras ella, el ambiente en la habitación se volvió mucho más tenso. Al menos para mí, porque el supuesto infiltrado regresó a los cojines y empezó a comer brochetas de carne de un pequeño cubo. Todo con total indiferencia. Fruncí el ceño. ¿Acaso hacía algo excepto comer? ¿Es esto? ¿Es solo una especie de parásito? Me pregunté. Bueno, esto no importa. Es hora de descubrir la verdad. Sí, si se descubre. A pesar de mi convicción de que estaba a punto de detener al infiltrado, no pude evitar preocuparme. ¿Y sí, que sí, que sí? ¿Y dónde estaba, de todas formas, mi equipo de acción especial? Justo cuando pensaba en ellos, oí un zumbido que se acercaba desde fuera de las cámaras reales. Unos segundos después, la puerta se abrió y, uno tras otro, 11 B-marines, liderados por Destroyer, entraron. Cada uno estaba vestido con equipo de combate completo y con sus lanzas, martillos y cuchillos preparados. Padre. Hemos venido a cumplir tu orden, y a capturar, al espía. El habla inicialmente firme de la destructora se hizo más lenta al ver al infiltrado. Reina Madre. Capítulo 286. La hipnosis del infiltrado estaba afectando a mis guardaespaldas, a pesar de que les advertí que no debían creer todo lo que veían o sentían. La infiltrada seguía luciendo totalmente despreocupada, como si estuviera así de segura de su habilidad para la hipnosis. Amigos de la Marina. Grité. No se dejen engañar. No es la verdadera Ambrosia. Al oír esto, mis guardaespaldas se sobresaltaron y apretaron las mandíbulas. Destructora negó con la cabeza y cerró los ojos. Pero, Destroyer respiró hondo y levantó la barbilla de repente. No caeremos en estas trampas, hermanas, somos las guardaespaldas del padre. Las mejores B-marines. Sí. Obedeceremos solo sus palabras. Ella no es la reina madre. Los guardaespaldas alzaron sus armas. Mis chicas habían regresado y su moral estaba por las nubes. Respiré aliviado. Finalmente, la infiltrada pareció alarmada. Su expresión de miedo era tan parecida a la de Ambi que me sentí obligado a protegerla a pesar de saber que era una impostora. Concéntrate, Nectus. Señalé al infiltrado. Esta es tu primera y última oportunidad para rendirte. No te resistas y te dejaremos vivir. De lo contrario, ¿podía la infiltrada entender el lenguaje de las abejas? Hasta ahora, de alguna manera, estaba interactuando con nosotros. ¿Qué haces? ¿Qué clase de plaga mental te atacó?
Preguntó el infiltrado, retrocediendo. ¿Por qué me amenazas? Detente de inmediato. Díselo, Nectus. Apreté la mandíbula y me volví hacia Destructor. Intenta capturar con vida a la infiltrada, siempre y cuando no te ofrezca demasiada resistencia. Era arriesgado, pero tenía que averiguar más sobre esta criatura y los peligros que ella y sus parientes representaban. ¿Quién sabía cuántas otras como ella estarían allí, escondidas solo porque no sabíamos dónde buscarlas? Sí, padre, dijo Destructora, envainando su daga y sacando una bola de madera de su cinturón. Estas armas arrojadizas no solo eran increíblemente efectivas contra enemigos voladores, sino que eran una excelente manera de capturar a alguien sin matarlo. Y en las cámaras reales, el infiltrado no tenía escapatoria. La única salida estaba bloqueada por el equipo del Destructor. Destructora dio el primer paso, levantando la mano para lanzarla, y la infiltrada corrió hacia un lado. Había una puerta que conducía a las demás salas de las cámaras. Quizá esperaba esconderse, al menos. Otra bola la obligó a detenerse y retroceder a toda velocidad. El infiltrado era bastante rápido, quizás tan rápido como Ambrosía. Sigan lanzando. Gritó Destructor. Todo el salón se convirtió en un frenesí de bolas, lo que me obligó a agacharme mientras el infiltrado corría erráticamente, usando escasos muebles para cubrirse, pero sin siquiera intentar contraatacar. Con cada uno de sus movimientos, estaba cada vez más seguro de que la hipnosis era su única defensa. La verdadera Ambrosia habría luchado con mucha más fiereza. La verdadera Ambi tenía un aguijón mortal que la infiltrada ni siquiera intentó usar, aunque vi al menos algunos momentos en los que podría haber intentado atacarme a mí o a los guardaespaldas. Entonces, en apenas unos segundos, los guardaespaldas se quedaron sin bolas. Preparen sus armas, soldados. Rodeémosla y acorralémosla. Gritó el Destructor, decidiendo cambiar de táctica. Pero en ese momento, el infiltrado se arriesgó a correr como un loco hacia la salida. Antes de que pudiera alcanzarla, aparecí en su camino y la derribé al suelo. Aún así, todo lo que sentí fue igual que abrazar a Ambrosía, pero estaba demasiado decidido a dar marcha atrás, por muy realista que fuera esta ilusión. Con el infiltrado presionado contra mi pecho, liberé una pequeña parte de mi carga eléctrica, lo suficiente para electrocutar a alguien de mi tamaño. Infliges 4 de daño y el objetivo queda aturdido. Había un olor a ropa humeante, y el infiltrado se convulsionó en mis brazos por un segundo y se quedó flácido. Exhalé y la solté lentamente. La infiltrada gimió. Sus antenas y párpados se movían nerviosamente, pero era evidente que aún no tenía fuerzas para levantarse. A pesar de mis esperanzas, ella todavía se parecía a Ambrosía, y yo todavía sentía que tener 2 Ambrosías era normal. Si me equivoqué con el falso, negué con la cabeza. Padre, nos disculpamos por nuestra debilidad, que nos impidió capturar al infiltrado sin tu ayuda, dijo Destructor, acercándose a mí. Y por romper todos estos objetos en tus aposentos reales. Castíganos como creas conveniente. Parpadeé y miré a mi alrededor. La habitación era un completo desastre. Mientras corría, el infiltrado empujó las sillas y las mesas, y las bolas que volaban caóticamente se rompieron y arrojaron al suelo muchas baratijas que estaban en los estantes. Varias tablillas de cera estaban aplastadas y dobladas, junto con muchas vasijas de barro decorativas e incluso una de las velas que iluminaban la habitación. Cuando lo miré, una guardaespaldas cercana también lo notó. Jadeó y lo apagó rápidamente antes de que se produjera un incendio. Exhalé aliviado y me volví hacia el infiltrado. Olvídenlo. El desastre era inevitable. Ahora atemos a la infiltrada, cúbrala con una manta para que nadie la sorprenda y llevémosla a su celda. Yo mismo podía dar órdenes a mis guardaespaldas, pero no conocía a todas las abejas de la colmena supremo ni cuáles eran sus responsabilidades. Normalmente, había una cadena de mando. Pero en aquel entonces, no podía organizar las cosas personalmente, así que le pedí a un decider que lo hiciera en mi lugar. Gracias a ella, tenía preparada una celda de detención perfecta para el infiltrado. Era una espaciosa caja de piedra en una de las secciones inacabadas de los bordes de la cueva colmena. Con el tiempo, habría muebles, adornos y comodidades, pero por ahora, solo había una puerta, agujeros de ventilación y mucha grava esparcida. Un cordón de soldados despistados acordonó toda la sección del lugar de excavación, sin dejar entrar a nadie excepto a mí y a mis guardaespaldas.
La propia Undeced estaba esperando en la celda, sosteniendo una vela. Metimos a la infiltrada, aún envuelta en la manta, en la celda y uno de los guardaespaldas cerró la puerta tras nosotros. Para entonces, la infiltrada ya se había despertado y seguía insistiendo en que la dejáramos ir. Lo ignoré. Tenía que encontrar las respuestas, rápido. Capítulo 287. No hubo mucho tiempo para preguntas. Pronto, la distracción de la verdadera Ambi en el peine infantil terminará, y tendré que explicárselo todo de alguna manera. Y ella era la más hipnotizada. Yo sabía que podía explicarle la situación, pero si podía hacerlo sin que la hipnosis se interpusiera en mi camino, sería mucho más fácil. Tú. Señalé al infiltrado. Deja ya tus trucos, o estás muerto. La infiltrada meneó la cabeza, mirándome con enojo y terquedad a pesar de tener los brazos atados. Esto es una completa tontería. Libérenme inmediatamente. Hice una mueca y tiré de mi cabello. Maldita sea. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Entiendes? Por supuesto que sí. Detén esto, Nectus. Ya no estaba tan seguro. Era imposible que la infiltrada fuera una abeja. Si no era una abeja, ¿cómo iba a saber el lenguaje de las abejas? Intenté leer sus pensamientos nuevamente, esperando encontrar una pista. Esto no puede estar pasando. Nectus se volvió loco. ¿Por qué? ¿Por qué? Haciendo una mueca aún más fuerte, cerré mi mente. Padre, dijo Destructor, con aspecto decidido, pero extremadamente incómodo de estar allí. No deberías estar en presencia de la influencia de la infiltrada. Podemos hablar con ella nosotros mismos. Negué con la cabeza, sintiéndome como si estuviera en un callejón sin salida. Tal vez golpear a la infiltrada la hará más cooperativa, pero lo que vi hasta ahora de su inteligencia no me hizo estar seguro de que fuera razonable en absoluto. Podría ser como un polluelo de cuco, que simplemente vive en el nido de otra persona sin entender dónde está ni qué está haciendo, excepto empujar los huevos de sus hermanastros fuera del nido. Si así fuera, podríamos matarla por accidente y no aprender nada. Y a pesar de todo, todavía quedaba esa molesta e irritante pregunta, ¿y si ella era la verdadera Ambi, después de todo? Al diablo con esto, dije finalmente. Destructor, tú y tu equipo vigilarán esta celda por ahora y cuidarán de la prisionera. Ah, y desátenla. Mantener las extremidades con cuerdas durante mucho tiempo no ayuda a la circulación. Sí, padre. Salí de la celda, ya enviando mensajes telepáticos. Resiarchina y Tabletina también estaban hipnotizadas, pero después de explicarles la situación, la aceptaron con más facilidad que yo. Les dije que formarán un equipo de investigadores y médicos seleccionados no hipnotizados para estudiar al prisionero, luego fui a hablar con la verdadera Ambi antes de que se enojara. ¿Una, infiltrada? ¿Impostora? Ambrosia se frotó la frente y se sentó cansada en el borde de nuestra cama. Es tan difícil de creer, pero también recuerdo haber sido la reina solitaria de la colmena ayer mismo. El salón de estar todavía estaba siendo limpiado por los asistentes, así que hablamos en el dormitorio. Así que solo fingió ser reina por un día. ¡Qué alivio! No pudo haber hecho mucho daño en tan poco tiempo, dije, sentándome cerca de Ambi y medio abrazándola. Sí, yo también me siento rara. No puedo dejar de sentir que algo anda fatal con mis recuerdos, y al mismo tiempo, no puedo dejar de preocuparme un poco de que ustedes dos sean reales. O incluso solo ella. Ambrosia me miró severamente. Tú mismo lo dijiste. Este es el efecto de la hipnosis de esta criatura, Nectus. No te culpes. Me dio una palmadita en la mejilla. Es una orden de tu reina. Sí, señora. Le sonreí, relajando inmediatamente los hombros. Ambrosia se apartó de mí para mirar pensativa el fresco pintado en la pared opuesta. Este fresco fue un encargo personal mío. Quería que mis artistas probaran a crear paisajes para poder imitar la ventana de un dormitorio. El resultado no fue muy realista, sobre todo porque nuestros pigmentos aún eran muy limitados. Simplemente no había suficiente azul ni verde. Lo único que recuerdo que hacía la infiltrada era pedir comida y comer, dijo Ambrosia. Quería pedirle ayuda con la gestión del imperio, pero siempre encontraba una excusa para comer. En aquel entonces, parecían bien. ¿Ella no intentó hacerte daño? Ambi meneó la cabeza. De nada. Todavía me recuerda a un polluelo de cuco. Quizá no tenía ganas de matarte porque ya tenía comida de sobra.
Los investigadores y los médicos descubrirán la verdad, afirmó Ambrosia con seguridad. Asentí, tranquilizándome. Y quizás la hipnosis desaparezca sin contacto con quien la puso. Y debería disculparme con la enfermera jefa rectora, dijo Ambrosia con un suspiro. Solo seguía tus instrucciones, y la degradé a sargento. Explicarle a Ambrosia sobre el infiltrado fue la parte fácil. Capturar al infiltrado también fue sencillo. Pero explicarles esto a todas las abejas hipnotizadas fue mucho más complicado. Ni siquiera estaba seguro de quiénes eran. La mayoría de los asistentes, todos los asesores y muchas otras abejas. Y todos se preguntaban a dónde había ido la segunda reina. ¿Por qué no estaba? Mientras les explicaba las cosas a los asesores, lidiar con cientos de otras abejas fue demasiado. Me pidió que no la molestaran y se fue a descansar a sus aposentos. Quizás comió demasiado y necesita tiempo para digerirlo bien. Mentí a la cara de mis asistentes. No se preocupen. Asintieron con alivio. Ah, muy bien, padre. Y ya limpiamos el desorden de la sala. ¿Por qué se caen las cosas así? No te preocupes. No te preocupes por eso. Como usted diga, padre. Esperaba que la hipnosis terminara antes que mis excusas. Ahora no me quedaba nada más que esperar. Sobre todo porque ya era de noche y la colmena se iba a dormir poco a poco. Me fui a la cama, preguntándome si la hipnosis realmente desaparecería por la mañana. O tal vez el equipo de investigación que juró pensar y trabajar toda la noche para obtener los resultados lo antes posible lograría algo. Fue una noche muy inquieta, e incluso la presencia de Andy a mi lado no mejoró mucho las cosas. Capítulo 288. Me desperté sintiéndome mucho mejor que ayer y estaba 100% seguro de que la persona en la celda improvisada no era Ambrosia. La verdadera Ambrosia seguía durmiendo a mi lado. Sonreí para mis adentros, mirando su rostro relajado. Rara vez se veía tan relajada despierta, y rara vez dormía más tiempo que yo. Debió de cansarse de todo el trabajo que tuvo que hacer sin mí ayer. Ambi incluso estaba babeando, mi sonrisa se hizo más amplia. En silencio, para no despertarla y dejarla dormir un poco más, salí a la calle para comenzar mi jornada laboral. Mientras desayunaba, el asistente Manos Ayudantes se me acercó con noticias. Padre, el equipo de investigación que envió para la misión especial informó que tuvo un gran éxito. Están listos para mostrárselo cuando usted esté listo. Seguía masticando, pero esto no detuvo mi respuesta ni un segundo. No necesitaba una boca para hablar. Perfecto. Entonces lo veré en cuanto pueda. El equipo de investigación, compuesto por unas 2 docenas de abejas, me recibió cerca de la celda de detención, con Tabletina al frente. Todas estas chicas parecían no haber pegado ojo en toda la noche, pero a pesar de eso, estaban muy satisfechas consigo mismas. Tabletina sonrió orgullosa, haciendo girar un bisturí entre sus dedos. Padre, hemos logrado un gran avance. Fue increíble. Espero que nos permita seguir investigando la habilidad de esta criatura. Espera, Tabletina. Pon las cosas en orden, ¿de acuerdo? ¿Se te pasó el efecto de la hipnosis? Sí, padre. Tengo la mente más despejada que nunca. Pero comprendimos el mecanismo de la hipnosis de esta criatura incluso antes. Tabletina asintió para sí misma. Planteé la hipótesis de que afectaba a uno o varios de nuestros sentidos. Al examinar cada sentido por separado, localicé el que la criatura afectaba. Arqueé las cejas. Fue una gran idea. Pero ¿cómo se bloquea el olfato? No es tan simple como contener la respiración. Las abejas no olían con la nariz. Tenían antenas para eso. En ese momento, Tabletina asintió. Sí. Al principio pensé en cortarle las antenas a una voluntaria, o quizás encontrar una entre las abejas discapacitadas del hospital. Sin embargo, uno de mis asistentes sugirió una solución menos permanente. Tabletina señaló a una abeja investigadora cuyas antenas estaban firmemente envueltas en tela. No debe haber sido cómodo, pero seguramente fue mejor que cortárselos. No te di permiso para la mutilación de nadie, Tabletina, le recordé con severidad. Ni siquiera para algo como esto, e incluso si la gente se ofreciera. Sé que se ofrecerían para casi cualquier cosa si fuera por mí. Tabletina pareció ofendida. Padre. ¿Por qué me regañas? En realidad no mutilé a nadie. Frunció los labios. Primero te habría pedido tu aprobación final del plan.
Me quedé mirándola por un momento. Tabletino le devolvió la mirada. Alguien se movió inquieto a un lado, lo que hizo que mi mirada se dirigiera hacia él y rompiera el enfrentamiento. Chasqueé la lengua y decidí dejar a Tabletina en paz. Después de todo, ella realmente no mutilaba a nadie, y nunca lo había hecho en el pasado. Salvo algunos desafortunados accidentes con sus prótesis artesanales. Entonces, ¿cómo funciona la hipnosis del infiltrado, Tabletina? La criatura usa feromonas, que afectan a quien las huele durante las siguientes horas. Las feromonas no permanecen mucho tiempo en el aire, así que generalmente necesitas estar en la misma zona para ser afectado. Después de ser afectado, todos tus sentidos fallan. Tabletina frunció el ceño. Alucinaciones, esa es la palabra para cuando sientes algo que no es cierto, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces la hipnosis me hace alucinar lo que el infiltrado quiere que vea. Tabletina meneó la cabeza. No creo que sea tan preciso. Hice varias pruebas, y parece que las personas pueden ver y oír cosas diferentes bajo hipnosis, incluso estando de pie una al lado de la otra. Solo la impresión general fue la misma. Que la criatura es nuestra reina y quiere que la dejen salir y la alimenten. Preferiblemente miel. Asentí para mí mismo, pensando. Si la hipnosis fuera inducida por feromonas, pero afectara a la mente misma, entonces la mente podría cambiar cada sentido para adaptarse a la imagen que el infiltrado quería que la gente viera. Eso explicaría por qué ni siquiera mi sistema y mi telepatía pudieron ver nada malo en el infiltrado. Bien. ¿Significa todo esto que por fin podemos ver el verdadero aspecto de esta criatura? Pregunté, señalando al investigador con las antenas enrolladas. Sí, padre. Te lo mostraré con gusto en cuanto te pongas las antenas. Entonces estarás a salvo. Excelente. Enrollar las antenas fue tan incómodo como parecía, y debido al peso extra, se me cayeron hasta la cara. Por eso, no perdí tiempo y fui a la celda de detención inmediatamente después con Tabletina como guía. Los guardias apostados cerca también tenían las antenas tapadas. Me saludaron y nos abrieron la puerta. No se resiste, pero aún así, ten cuidado. Susurró uno de ellos. El otro nos pasó una vela encendida. Estaba demasiado oscuro dentro sin él. Sin adentrarme más en la espaciosa celda, solo pude ver la silueta del infiltrado. Ella, o eso, no parecía verse afectada por la oscuridad. No olía nada, pero oía claramente masticar y sorber, que solo cesaron cuando se abrió la puerta. Con un sonido de disgusto, la criatura se cubrió los ojos con una mano y se apartó de la luz. Me acerqué un paso más y la luz de la vela dibujó la silueta de la criatura. Por fin vi la cosa real. Era al menos 2 cabezas más alta que Ambrosia. Lo noté incluso estando sentada en el suelo. Unas alas grandes, oscuras y de aspecto suave caían tras ella como una capa, y su cuerpo parecía estar cubierto de pelaje. ¡Qué imagen tan espeluznante hizo! Como una bestia salvaje. Pero mucho más interesante fue lo que me mostró mi sistema. Capítulo 289. Polilla. Salud. 29/29. Resistencia. 31/31. Especie. Polilla halcón calavera pigmea. Edad. 78D. Vida útil restante. 2842D. Atributos. Fuerza. 25. Agilidad. 24. Resistencia. 29. Defensa. 28. Inteligencia. 10. Percepción. 45. Habilidades especiales. Inteligencia mejorada y, rostro aterrador y, mayor fertilidad cuarto, desarrollo juvenil acelerado tercero, detección de feromonas adyacentes, mimetismo de olores especializados, abejas, feromona hipnótica noveno, reproducción asexual, garras primero, percepción olfativa séptimo, visión en la oscuridad. Sería casi un insulto lo débil que era esta criatura. Parecía como si el dios de las polillas halcón de la cabeza de la muerte hubiera puesto todos sus puntos en hipnotizar a esta polilla, lo cual habría funcionado perfectamente con cualquier otra persona, pero fue un desperdicio en alguien con tan poca inteligencia. O tampoco en otras estadísticas. Aunque sabía que las polillas comunes eran mucho más grandes. Tenían una envergadura de hasta 15 centímetros, mucho más grandes que una abeja. Y una polilla apareció en el póster de la película El silencio de los inocentes, lo que las hizo bastante famosas. Al acercarme un paso más con la vela, vi que esta polilla tenía el mismo color que le daba su temible nombre.
En sus alas había manchas que, si las hubiera abierto más, habrían parecido una calavera. Esa coloración hacía que los depredadores pensaran que la polilla los estaba mirando incluso cuando no era así, lo que les hacía dudar en atacar. Pero todo esto era pura fachada. La polilla era inofensiva y ni siquiera intentó atacarme. Ella simplemente se sentó allí, agarrando un tarro de miel y cubriéndose los ojos, a pesar de que ni siquiera estaba atada. Qué lástima, pensé, mientras utilizaba mi telepatía para escuchar sus pensamientos. Demasiado brillante, demasiado brillante. Más abejas. Esta no huele a miel. Quiero irme. Pensamientos propios de alguien con inteligencia 10. Retrocedí y cubrí la vela con la mano, lo que inmediatamente hizo que la polilla se relajara un poco. Ella era una criatura nocturna, por lo que no es de extrañar que la luz de las velas en una habitación por lo demás oscura la hiciera incómoda. También era tan estúpida que me convenció de que ni siquiera se daba cuenta de por qué las abejas no la atacaban. O de que estaba en peligro. ¿Qué opinas, padre? Me preguntó Tabletina telepáticamente. No nos atrevimos a tocar a la criatura sin tu permiso, pero intenté interrogarla telepáticamente. No tiene ni idea. Mi sugerencia. Dámela e intentaré entender cómo funciona y si podemos usar las feromonas hipnóticas de estos insectos para nuestros propios fines. Fruncí el ceño pensativamente. ¿Usarlos para nuestros propios fines? No creo que una polilla muerta nos sirva de mucho. Si tan solo pudiéramos desarrollar estos rasgos, me imagino que tienen un largo árbol evolutivo. Ahora que su secreto había sido descubierto, la solución más sencilla era matarlo. Luego tuve que ordenar una revisión de todas las subcolmenas del imperio para encontrar más polillas aprovechadoras. Sin embargo, mientras solo se comieran nuestra miel, no representaban un peligro. ¿Cuánta miel podrían comer, en comparación con todas las abejas? Teníamos suficiente para todos. Nuestros campos de semillas florecían y producían néctar. Aunque los primeros campos eran para las abejas silvestres, ahora también teníamos algo para nosotros. Y fue un doble beneficio, ya que con el tiempo estas flores se convertirán en hortalizas. Y también había flores silvestres. Vi a Tabletina mirándome con curiosidad, pero sin decir nada. Creo que deberíamos dejar viva a esta polilla por ahora, dije en voz alta. Es estúpida, pero no más que algunos de los lagartos emplumados que hemos domesticado. Quizás sus feromonas nos permitan domesticar a otras criaturas más fácilmente. O puede espiar a otros, ya veremos. Viva, como usted quiera, padre, preguntó Tabletina con aire decepcionado. Ah, no estés tan triste. Quiero que algunos de tus médicos visiten las subcolmenas con el pretexto de un chequeo médico extra y busquen más intrusos. Captúrenlos a todos, pero quédense con uno para hacerle la autopsia. En cuanto a este, pasaré el proyecto al Departamento de Domesticación de Bestias. Sí, padre, respondió Tabletina, luciendo más alegre. La polilla ignoró nuestras voces y volvió a comer su miel. Observé su rostro peludo un momento más y luego me di la vuelta. Vamos. Quiero a los mejores domadores de bestias en eso. Incluso los domadores del imperio de las abejas estaban acostumbrados a lagartos y dragones, no a insectos. No domesticábamos a otros insectos, los matábamos. Pero ninguno de ellos dudó cuando les expliqué su tarea. Intentar domesticar a la polilla gorrón. ¿Crees que esto funcionará? Le pregunté a Indeciso un poco después. Estábamos en la sala del consejo, esperando a que llegaran los demás consejeros. Además de nosotros, solo había asistentes que preparaban la gran mesa y Ambrosía, recostada en su silla acolchada. Indeciso asintió. Sí, esto sin duda será útil en el futuro. Pero el cómo es confuso. Hay muchos sueños, demasiados otra vez. Sonrió. Después de que se pasó la hipnosis, mis sueños volvieron a estar llenos de problemas. No para la colmena. Pero me alegra volver a soñar con claridad. Esto significa que realmente puedo ser útil. El mundo no empieza ni termina con la utilidad, Indeciso le recordó Ambrosía con severidad desde su lugar. Arqueé las cejas, sorprendida de oír algo tan poco práctico de ella. ¿Madre reina? Preguntó Indeciso, luciendo tan sorprendido como yo. Ambrosía me lanzó una mirada traviesa. ¿Estaba leyendo mis pensamientos sin la capacidad real de leerlos? La utilidad es miope, dijo Ambrosía. Mientras que la mayoría de mis hijas no necesitan pensar en nada más, los oráculos nacen para pensar en el futuro.
Así que podrías pensar en esto cuando no estés meditando sobre tus sueños. Indecisa se quedó sin palabras. Asintió. Antes de que nuestra conversación pudiera continuar, los asesores finalmente comenzaron a entrar a la sala del consejo, y todos volvimos a nuestros asuntos. Y el primer informe del día me fue mostrado orgullosamente, no en una tablilla de cera, sino en una hoja de papel. Padre, la máquina de papel está casi terminada. Ya casi podemos producirlos en masa. Capítulo 290. Excelente. Tomé la hoja de papel de las manos de Tinks Tinks y la examiné. Era muy áspero y de un color gris parduzco. Si lo miraba con más atención, podía distinguir los trozos de fibras y ropa vieja que lo componían. Los bordes estaban cortados de forma ligeramente desigual. Las letras eran de un negro intenso, con una caligrafía aún peor de la que estaba acostumbrado. Había muchas manchas y borrones, pero para mi deleite, las letras secas no se manchaban al frotarlas con el dedo. Entonces finalmente leí lo que decía. El informe incluía la cantidad de prensas para fabricar papel existentes y cálculos sobre cuánto papel podían producir y cuánta mano de obra se necesitaría para fabricar cada hoja de papel y cada nueva prensa para fabricar papel. Era una gran cantidad de mano de obra. Si bien las tablillas de cera podían ser moldeadas por cualquiera, las tablillas de arcilla, mucho más pesadas, pero mucho más duraderas, eran igual de sencillas de hacer. Pero con el papel, las cosas eran mucho más complicadas de lo que parecía. Primero, teníamos que conseguir suficiente fibra. La ropa desechada servía bien, así como las hojas y la madera de ciertos árboles, pero estas debían triturarse manualmente en trozos suficientemente pequeños con cuchillos, y, en algunos casos, con garras. Después tuvieron que remojarse por un tiempo para ablandarse, y luego golpearlos con martillos para ablandarlos aún más. Y solo entonces esa pulpa podría ser colocada en el marco de la pantalla para formar láminas, prensada para eliminar el exceso de agua, secada y posiblemente pulida o recubierta con algo para darle dureza. Si bien nuestra producción en masa consistía simplemente en una fabricación optimizada, carecíamos de maquinaria moderna y, como mucho, teníamos cintas transportadoras de cuero movidas a mano. Y esto no incluía hacer tinta. Al menos, consistía principalmente en mezclar los colorantes que teníamos a mano, pegamento hervido con huesos de animales y agua. Extremadamente simple comparado con la fabricación de esta hoja de papel. Según los cálculos, se necesitaron un promedio de 2,5 horas de trabajo para fabricar esta hoja. No parecía una cifra tan grande hasta que se consideraba la escala. La creciente burocracia del imperio utilizaba miles de tablillas de cera a diario, luego estaban los investigadores, los médicos, los archivistas y los artistas. Solo se necesitaron unos pocos minutos para hacer una tableta de cera, y todavía teníamos miles de abejas que no hacían nada más que hacer tabletas de cera. Para producir papel en la misma escala tendríamos que multiplicar esa cantidad de abejas. Estudié un poco más los cálculos de Tinks Tinks, mientras ella se volvía menos orgullosa y más ansiosa a cada segundo. Hablaba de prensas de papel de producción en masa, claro. Pero producir papel en masa también será fácil. Solo necesitamos cápsulas de humectación de pulpa más grandes y tamices de papel más grandes. Y podemos secar el papel más rápido si lo exponemos al sol o lo acercamos a los hornos. Hay muchos lugares. Puedo hacer el proceso, un 10% más efectivo, sí, papá. Puedo hacerlo antes de empezar o después. Dejé escapar un suspiro y froté nuevamente la hoja de papel. Aunque tardó 30 veces más en fabricarse, esta hoja de papel también era 30 veces más ligera que una tablilla de cera, 30 veces más duradera y ocupaba 30 veces menos espacio. Usar papel será mucho más efectivo que las tabletas, dijo Resiarchina. Mis asistentes personales ya han pasado de las tabletas a las muestras de papel que fabricamos. Espero que la transición completa de la cera al papel se complete pronto. Pensé por un momento más y me volví hacia Workarder. Será tu mano de obra la que se utilizará para la mayor parte de la fabricación de papel. ¿Crees que podemos permitirnos prescindir de tanta gente? Workarder sonrió. Tinks Tinks me pidió que contara todo esto de antemano, sí, podemos hacerlo. Pero no tendremos gente para seguir construyendo trenes hasta que haya más trabajadores. Pero solo por unas semanas. Un par de ellos, quizás. ¿Trenes o papel? No es necesario un cambio repentino. Forme la nueva fuerza laboral gradualmente.
Tinks Tinks RS China pueden aprovechar este tiempo para perfeccionar aún más el proceso de fabricación de papel. En unas pocas semanas, ya no tendré que andar moviendo pilas de tabletas engorrosas. Y aquí están mis cálculos sobre cuánto tiempo tomará transferir nuestros archivos de las tabletas al papel, dijo Research China, dándome otra hoja de papel. Lo miré y sentí que mi alma abandonaba mi cuerpo. ¿Cuánto cuesta? Tenemos miles de archivos equivalentes a celdas de panal, y eso solo en la Colmena Supremo, dijo Research China. Los archivistas de la Colmena Supremo se han mantenido al día con lo que sigue siendo relevante y lo que se ha vuelto obsoleto, pero esto no es tan cierto en las subcolmenas. Incluso con los heraldos, la información tarda en llegarles. Estos también deberán revisarse antes de ser copiados, lo que aumenta la carga de trabajo. En otras palabras, según tus cálculos, necesitaremos tanta gente para transferir nuestros archivos como para producir el papel en primer lugar. Sí. Pero si podemos prescindir de gente para una parte, podemos prescindir de gente para otra, dijo Research China con cierta petulancia. Es solo cuestión de tiempo. El imperio de las abejas nunca deja de crecer. Tiempo, en realidad no teníamos una cantidad ilimitada de él. No por nuestra esperanza de vida, aún quedaba una generosa cantidad gracias a la última mejora, sino por los ataques a nuestras fronteras. Después de lo que presencié en el fuerte de Rexting, sentí que necesitábamos más. Un dominio total, o mejores fortificaciones fronterizas. Nada de esto se logrará si concentramos todos nuestros esfuerzos en pasar al papel. Muy bien, Tinks Tinks, Investigaina, hagan lo suyo. Pero gradualmente, digamos, un tercio de la gente que llevarían si estuvieran migrando al papel a toda velocidad, dije de todos modos. En cuanto al resto de nuestros recursos, quiero centrarme en reforzar las defensas de nuestras fronteras por un tiempo. Padre, estaba a punto de hacer una sugerencia al respecto. Exclamó Bloodero. Los exploradores han regresado con excelentes noticias. Fin del capítulo 290.